Buenas tardes, queridos estudiantes. Hoy día vamos a recordar un poco lo que hemos visto en las clases anteriores en las otras plataformas, ¿ya? Recordamos entonces el tema de la fotosíntesis. La fotosíntesis entonces es el proceso por el cual los organismos autótrofos fotosintéticos, ¿cierto?, producen savia elaborada, la cual contiene la energía química que necesitan para sobrevivir. Esta energía la conocemos como almidón o como glucosa. Recordamos entonces que la fotosíntesis, ¿cierto?, se origina principalmente en la hoja y en los tallos de las plantas. La fotosíntesis es la transformación de la energía solar en energía química. Por lo tanto, la planta lo que va a necesitar, ¿cierto?, es la luz solar que va a llegar a las hojas, el dióxido de carbono que también lo va a absorber desde el ambiente, desde la atmósfera, y el agua que lo absorbe desde la tierra. Producto entonces de la fotosíntesis sabemos que es la glucosa, y es la energía química que necesita la planta, y como desecho, el oxígeno. ¿Cuáles entonces son los requerimientos de esta fotosíntesis? La luz solar, lo principal, ¿cierto? La luz solar es captada por unas estructuras específicas que se encuentran en la hoja, que se llaman cloroplastos, y tienen un pigmento verde que capta la luz solar que se llama clorofila. Aquí podemos ver un cloroplasto, ¿cierto?, que es esta estructura que está en la célula de la hoja, y aquí este es el responsable de captar la luz solar y en donde se produce la fotosíntesis total, ¿ya? Aquí entonces llega el agua y también el dióxido de carbono en donde se desarrolla la fotosíntesis. El otro requerimiento de la fotosíntesis es el agua, que es indispensable para todos los seres vivos, ¿cierto? Y la planta la absorbe desde las raíces gracias a los pelos absorbentes que tiene, ¿ya? Y la conduce junto con los sales minerales hasta la hoja, hasta los cloroplastos que habíamos visto, como savia bruta, ¿ya? Aquí podemos ver esta estructura de la planta en donde absorbe a través de la raíz, ¿cierto?, el agua y las sales minerales, que son entonces la savia bruta, que asciende hacia las hojas por los tallos y por las ramas de las plantas. Otro requerimiento es el dióxido de carbono. El dióxido de carbono entonces se absorbe también gracias a unas células específicas que se encuentran en la hoja que se llaman oclusivas. Las oclusivas, ¿cierto?, son como una boquita, y entre las cuales están formados unos poros que se llaman estomas. Y esos estomas se abren para capturar el dióxido de carbono, ¿ya?, o para eliminar el oxígeno cuando es desechado por la hoja, ¿ya? Aquí nosotros podemos ver este cloroplasto. El cloroplasto es súper importante, es una estructura que se encuentra detrás, en la parte posterior de la hoja, en el en vez de la hoja, ¿ya? Entonces, se encuentra la parte posterior de la hoja, si ustedes la pueden tocar, ¿verdad? Es más áspera que la parte anterior de la hoja, que la parte superior, ya que es más suavecita, ¿cierto? Y estos poros son los que captan el dióxido de carbono y pueden producir la fotosíntesis. ¿Cuáles son los productos entonces de la fotosíntesis? La glucosa. ¿Ya? Esta glucosa, la glucosa está formada en los cloroplastos de las hojas y los tallos y es transportada a todas las células de las plantas en la denominada savia elaborada, ¿ya? Que viaja por los tallos hasta la raíz, ¿cierto? Y la glucosa se almacena en la planta en forma de almidón. Puede estar en los tallos y en las raíces principalmente, y la planta la ocupa a corto, o sea, inmediatamente, mediano o largo plazo. La distribución entonces de la savia elaborada, ¿cierto?, va desde las hojas donde se generó la fotosíntesis, ¿verdad?, hasta la raíz, que también es almacenada esta glucosa, ¿ya?, a los tallos y a todas partes de la hoja, a todas las células que están en las hojas, en las flores, en las semillas de las plantas, ¿ya? Entonces, la savia bruta asciende, ¿cierto?, para la fotosíntesis, y la savia elaborada, que es la glucosa, que ya es la transformación del dióxido de carbono, la luz solar y el agua, llega entonces al resto de las plantas. ¿Cuáles entonces son
Bueno, otro, ¿verdad?, de producto de la fotosíntesis es el oxígeno, que más bien que un producto es un desecho de la planta. Así como nosotros eliminamos también heces fecales o la orina, ¿cierto? No, las plantas desechan el oxígeno, lo cual a nosotros nos sirve mucho, ¿cierto? Nosotros necesitamos el oxígeno para poder respirar y es fundamental para todos los organismos heterótrofos. Gracias a las plantas, ¿verdad?, los demás organismos pueden sobrevivir. No, entonces los organismos autótrofos, fotosintéticos, desechan este oxígeno a la atmósfera y permite la respiración de los otros organismos. ¿Qué importancia entonces tiene la fotosíntesis? Es fundamental para los organismos autótrofos fotosintéticos ya que produce su alimento, ¿cierto? Y también ese alimento que se almacena, ese almidón que se almacena, esa glucosa que se almacena en las plantas, sirven de alimento también para los organismos heterótrofos, ¿ya? Entonces es una manera de traspasar la energía. Y es así también como las plantas se transforman en los organismos fundamentales y primordiales de todas las cadenas alimenticias. Todas las cadenas necesitan de un productor. Y además, ¿verdad?, de proporcionar el alimento, desechan el oxígeno que lo necesitan prácticamente todos los organismos heterótrofos para poder respirar y poder hacer sus actividades metabólicas, ¿ya? Aquí tenemos entonces el picaflor, que además de comer el maqui, ¿cierto?, la planta de maqui le proporciona oxígeno y también le proporciona refugio, ¿ya? Entonces, en un ecosistema las plantas no solo tienen la función de producir alimento y de producir oxígeno, sino que también son el hogar de muchos animales. Entonces nosotros hablamos de la importancia de la fotosíntesis. Y es importantísima, ¿cierto? Principalmente porque por ella, por este proceso, ¿cierto?, de producción de energía química, de producción de glucosa, es como ingresa la energía al resto de los otros animales. Son por lo tanto los autótrofos los que ingresan la energía a los ecosistemas y constituyen la base del flujo de materia y energía que circula entre los seres vivos, ¿ya? Una planta, un animal que come una planta, ¿cierto?, ingresa parte de esa energía que la planta tenía almacenada al cuerpo de ese animal, y gracias a esa energía puede desarrollar sus actividades metabólicas. Entonces, como vemos aquí, los seres vivos que viven en un mismo lugar no solo comparten el ambiente, sino que se encuentran estrechamente relacionados. Ya, por ejemplo, si disminuye o se limita la fuente de alimento de un organismo, como el caso del conejo, ¿ya?, por ejemplo, que desaparece el pasto por un incendio, esto influye también directamente en el halcón, ya que el conejo no va a tener que comer, ¿cierto? Y también entonces va a disminuir el alimento para esta ave, ¿ya? Los organismos entonces se organizan de la siguiente manera: en productores, consumidores y descomponedores. Los productores, como ya sabemos, producen su propia energía, y los consumidores necesitan de otro eh, organismo para poder ingresar la energía química a su cuerpo. Y estos pueden ser herbívoros, carnívoros u omnívoros. Y los descomponedores, ¿cierto?, que adquieren la energía química por medio del proceso de descomposición de la materia orgánica. Ellos entonces actúan a todo nivel, al nivel de productores y de consumidores también. Veamos entonces los niveles de organización que tienen estos seres vivos. Los primeros son los productores, ¿cierto? El primer nivel trófico. El segundo nivel son los consumidores primarios, que se alimentan directamente de los productores, serían los herbívoros entonces. Y el tercer nivel trófico sería un consumidor secundario que se alimenta de un animal del segundo nivel trófico, sería entonces un carnívoro, ¿ya? El tercer nivel trófico. Y un cuarto nivel es un consumidor terciario que se alimenta de un animal carnívoro del tercer nivel trófico, ¿ya? Entonces, y tenemos también el otro nivel, que son los descomponedores, que como les decía yo, que actúan a todos los niveles. Ya si se muere, por ejemplo, un herbívoro, actúan los descomponedores, ¿cierto?, en el cadáver de ese animal. Si se pudre una planta, ¿verdad?, el descomponedor también actúa en la descomposición de esa planta, ¿ya? Otro ejemplo entonces tendríamos aquí.
aquí tenemos como un ciclo, ¿cierto? Y es así como actúan los ecosistemas. Está el primer nivel, ¿verdad? Que es el productor, la plantita. El caracol se alimenta, adquiere materia y energía de esta plantita, que estaría él en el segundo nivel trófico, que es un consumidor primario, entonces un herbívoro. Y tenemos entonces luego un gorrión, que sería un tercer nivel trófico, que sería un consumidor, ¿ya? Él ya es carnívoro al consumir el caracol, ¿ya? Y ingresa entonces materia y energía a este gorrioncito. Y el zorro ya estaría en el cuarto nivel trófico, ya que sería un consumidor terciario entonces, que sería un carnívoro. Claro. Y así va pasando la energía, desde el productor hasta el cuarto nivel de consumidor. Y, ¿cierto? Están los descomponedores, que actúan a todos los niveles, ya que consumen las heces y los organismos en descomposición. Entonces, si se muriera esta planta, actúa el descomponedor. Si se muere el caracol o quedan restos del caracol, actúa el descomponedor. Lo mismo ocurre con el gorrión, ¿cierto? Y con el zorro. Es importante entonces mencionar que el flujo de la energía en los diferentes niveles o eslabones de la cadena no es el 100%, ¿ya? En cada traspaso de nivel a nivel, ¿cierto? Parte de esa energía se disipa como calor hacia el ambiente, ya que cada organismo pierde energía de esta forma a través de su cuerpo por el proceso de transpiración, ¿ya? No pasa la glucosa que estaba en el primer eslabón o en los productores, ¿cierto? No pasa el 100% hasta el último nivel, ¿ya? Se va transformando, ya que cada organismo tiene calor, ¿ya? Y ese calor es transmitido también a la atmósfera. Nosotros también transmitimos calor a la atmósfera, ¿ya? Entonces, es muy importante que eh, ustedes reconozcan entonces que a partir de la fotosíntesis, a partir de este proceso, comienza el ingreso de la energía, esa transformación de la energía solar, en energía química, y se va traspasando a todos los niveles de los seres vivos que viven en un mismo ecosistema, ¿ya? Las consultas o dudas que ustedes tengan pueden hacerla a Mr. Jorge o pueden hacerla a mí, a los correos institucionales, ¿ya? Y también vamos a continuar trabajando en el Classroom y en el blog del colegio. Hasta luego.